Muy bien, entonces están ingresando todos nuevamente. Entonces lo que yo voy a hacer mientras van ingresando los demás, voy a ir abriendo el archivo que les voy a mostrar de referencia y les va a servir, ¿no? Les va a servir lo que les voy a explicar. Entonces denme solo un minuto mientras abro ese archivito. Muy bien, entonces voy a primeramente mostrarles más o menos cómo se va a establecer la actividad la otra actividad que es la evaluación procesual, ¿no? Hasta ahora hemos cubierto tres actividades de evaluación continua. Entonces, básicamente la nota de esa evaluación continua va a ser simplemente el promedio de las tres actividades, ¿no? Uno era el video que ustedes han elaborado, otra era la evaluación de conocimientos y la otra actividad es lo que una gran parte me ha presentado hoy día. Todo de eso se va a promediar las tres notas y va a salir la nota de evaluación continua, que más o menos equivale a 15 puntos en acta, ¿no? Son 100, pero equivale a 15 puntos en acta. Y de la evaluación procesual, que es un solo trabajo, va a salir 10 puntos. Entonces, eso es lo que yo les voy a explicar en este momento. Y voy a comenzar describiendo de mejor forma la rúbrica, ¿no? La rúbrica que es bien importante. Entonces, justo eso estoy abriendo en este instante. Sí, eso también voy a actualizar. Entonces voy a compartir mi pantalla ahora sí. Tal vez pueden tomar nota. No, de todas formas, igual este video lo voy a subir ahí a Google Drive, donde se está compartiendo las clases sincrónicas y ustedes lo pueden ver después. Pero sería bueno que traten de tomar apuntes, ¿no? Es importante también eso. Entonces, aquí estoy compartiendo, está compartida ya mi pantalla, ¿no es cierto? Entonces, esta es la rúbrica que voy a subir después. Desarrollo del perfil de proyecto. La rúbrica de evaluación. El objetivo de la presente actividad de evaluación procesual es desarrollar el perfil de proyecto de un tema asignado de acuerdo al formato de la universidad por todos los miembros asignados a un grupo. No es entonces la definición que ya hemos realizado hace varias clases atrás. ¿Y cuál es el objeto del resultado del aprendizaje? Después de que ustedes van a completar este perfil de proyecto, en realidad van a haber implementado criterios de la teoría general de sistemas apoyados en las definiciones, propiedades, métodos y técnicas mediante la construcción de modelos informáticos, dinámicos o expertos. Bueno, este es un proceso en realidad más largo, ¿no? En realidad, este resultado lo van a llegar a completar todavía en el hito 3, posiblemente en el hito 4 también. Pero la idea, digamos, la idea en realidad referencial es que se pueda lograr este resultado. Ahora, esta actividad se va a componer en tres partes, lo que es el componente declarativo, procedimental y actitudinal. Como son 100 puntos, se están ponderando en tres casillas. Entonces, la primera va a ser declarativo, donde van a describir modelos de optimización. Básicamente, más que describir los modelos de optimización, van a desarrollar aquí su perfil de proyecto. Entonces, aquí ustedes van a en realidad desarrollar, vamos a poner aquí, desarrolla
Vamos a modificar esto. Desarrolla el perfil de proyecto de acuerdo al tema asignado. Entonces, este va a ser un documento Word y va a tener una ponderación de 50 puntos, ¿no? Entonces, lo más fuerte aquí es su documento Word. Y después en la parte procedimental va a estar su diapositiva. Su diapositiva va a valer 30 puntos, igual lo van a hacer en grupo. Y la actitudinal, que es la defensa de su proyecto, va a valer 20 puntos, ¿no? Entonces, básicamente el grueso de esta nota es la ponderación grupal, que es su perfil en un formato docx y la diapositiva, las diapositivas de PowerPoint que va a ser en formato PPTX, ¿no? Entonces manejemos esos formatos ya desde ahora, ¿no? Para que ustedes puedan trabajar. Y aquí están las descripciones de los niveles de logro, ¿no? Entonces en función al rango en el que esté su actividad elaborada, van a tener esta ponderación de nota. Entonces aquí es importante el perfil, ¿no? Porque si ustedes hacen un muy buen perfil, ya elaborar los slides, la presentación va a ser más sencillo y si tienen un muy buen perfil, obviamente sus diapositivas igualmente van a ser buenas, ¿no? Ahora puede darse el caso de que haya diapositivas muy buenas, pero si el contenido del perfil no es muy bueno, entonces como que igual se va a perder, ¿no? Entonces, lo más importante es su perfil, ¿no? Y ambas actividades son de ponderación grupal, ¿no? Quiere decir que todos los del grupo van a tener la misma nota, ¿no? Salvo que hayan casos muy extremos que, bueno, me digan dos estudiantes, mire, ingeniero, solo hemos trabajado dos y otros tres estudiantes han aportado muy poco, consideramos que no es justo la ponderación, ¿no? Espero que no lleguemos a esa situación, ¿no? Espero realmente que medianamente todos los componentes del grupo estén conformes al momento de trabajar. Pero eso no significa que se los dejen a dos o a tres, ¿no? La idea es que trabajen los cinco y los cinco pongan su máximo esfuerzo, ¿no? Así también, si el producto es bueno, van a tener buena nota y todos salen beneficiados. Y ya la parte de la defensa vale 20 puntos, ¿no? Entonces, esa parte sí va a ser a nivel individual, ¿no? En función a la fluidez, la calidad de la presentación y el empeño que le ponga, ¿verdad? Entonces, más o menos va en ese sentido los 100 puntos. Y todas estas defensas se las va a realizar el día lunes 28 de marzo, ¿no? Entonces, si aquí, por ejemplo, sí, el día lunes 28 de marzo. Eso pueden anotarse. Más o menos, cada grupo va a tener media hora aproximadamente, ¿no? Máximo 35 minutos, en donde obviamente todos los del grupo tienen que participar, ¿no? Esa es la idea, que todos participen más o menos el mismo tiempo, que se asignen y dividan ahí las partes para su defensa. En los slides solamente van a resumir lo que han hecho en el perfil de proyecto. Básicamente va a ser aquello, ¿no? Básicamente eso es lo que les estoy pidiendo con esta actividad. Ya los grupos ya se conocen, ¿no es cierto? Y solo somos 15 estudiantes, porque como les había comentado, se han ingresado dos estudiantes nuevos han ingresado hace muy pocos días. Pero uno me ha confirmado que ya no va en la materia y el otro nunca ha respondido y tampoco, bueno, no sé si se encuentra, no, tampoco se encuentra en la sesión ahora. Entonces, básicamente se mantienen los 15 estudiantes, 5 estudiantes en cada grupo y ya sabe cada grupo cuál es su tema, ¿no? Entonces, el día de la defensa en este mismo orden vamos a defender, ¿no? El primer grupo que va a defender el día 28 de marzo va a ser el primer grupo, que es diseño y desarrollo de un sistema para la reserva de las citas médicas. Luego va a disertar el grupo de Josué Mamani, que es el desarrollo de una plataforma de atención al cliente. Y el último grupo exponer va a ser el grupo de Gianfranco, ¿no? Entonces, en ese orden también vamos a seguir en las disertaciones. Entonces, ya saben, desde ahora reserven, no se programe nada el 28 de marzo, ¿no? Y cuídense para que obviamente estén en la defensa oral y no tengan ningún inconveniente. Ahora sí, les voy a mostrar un ejemplo de la base que ustedes van a desarrollar.
Entonces, como ninguno va a ser diseño y desarrollo de un geoportal para el monitoreo de incendio en regiones forestales, lo que les voy a mostrar va a ser buen ejemplo, porque hay un grupo que va a trabajar en un geoportal, pero es el monitoreo de enfermedades infecciosas, ¿verdad? Es lo que se ha quedado, que es el grupo de John Franco. Entonces, este archivo va a servir de referencia. Pueden ver mi pantalla todavía, ¿verdad? Sí, ingeniero. Entonces, este archivo les voy a explicar. El documento Word o el texto no les voy a compartir porque la idea es que ustedes puedan desarrollar en sus propias palabras, pero les voy a mostrar para que les dé un buen criterio, porque este trabajo lo estaban desarrollando, desarrollado la anterior gestión en el hito 2 y les ha ayudado bastante. Entonces, tiene mucho contenido que les va a dar una buena referencia, ¿no? Entonces, este es el contenido, obviamente también tendrían que tener un índice, ¿es cierto? Que va a estar en base a la estructura del perfil de proyecto. Después, obviamente, depende de cada uno, pueden incluir, obviamente, un índice de ilustraciones, pueden incluir un índice de tablas, un índice de figuras, etcétera, ¿no? Que es parte del contenido. Entonces, ¿qué es lo primero que describen? Es la introducción. Entonces, en la introducción dan un preámbulo al tema que ustedes están desarrollando. Es algo parecido, prácticamente es lo que han hecho algunos estudiantes hoy en su defensa, ¿verdad? Solo que aquí tienen que tratarlo de extender un poco más, ¿no? Tratar de utilizar términos más técnicos, pero básicamente eso es lo que van a describir en la introducción. Aquí, por ejemplo, han descrito el tema de las extensiones de pastizales naturales, han hablado de la destrucción ambiental, la contaminación y todo eso también se traduce en pérdidas económicas, ¿no? Entonces, ya obviamente cada grupo se va a asociar, bueno, se va a enfocar en su tema y obviamente la introducción va a variar para cada grupo, ¿no? Dentro de esta introducción pueden también incluir aquí algunos datos relevantes, ¿no? Por ejemplo, vayamos al caso de modificación, vayamos al caso de citas médicas, ¿no? Entonces, si ustedes averiguan, tal vez pueden preguntar a algunos amigos, a sus padres de familia, ¿cómo era hace 5 años? ¿Cómo era hace 7 años? Si es que había reserva de citas médicas a través de una aplicación móvil o a través de una página web, ¿no? Según yo, por ejemplo, hace unos 10 años no había, hasta hace unos 7 años creo que tampoco había, y la caja de salud de la banca privada, por ejemplo, hace casi 2 años que ha implementado ese subsistema. O sea que la caja de salud de la banca privada hoy en día ya no permite a las personas ir a hacer fila y sacar ficha, ¿no? Prácticamente no hay ya esa metodología, ¿no? Pero muchas de las otras cajas de salud todavía siguen con ese método tradicional, ¿no? Que el cliente tiene que ir y hacer filas desde las 5 o 6 de la mañana y tiene que sacar su ficha física en una especialidad y después recién, obviamente, puede tomar servicio, ¿no? Obviamente, en uno y otro caso tiene sus pros y contras, pero creo que en términos generales, la idea es tender hacia el uso de aplicaciones, ¿verdad? Así también se evita el tema del contacto humano. Bueno, quizás ahora no tiene tanta incidencia como hace 1 o 2 años, pero son formas en las que esto también se puede de alguna forma defender el proyecto. Entonces, si encuentran algún dato histórico interesante, pueden ponerlo también dentro de la introducción sin desviarse del fondo, ¿no? Tampoco es que todo el histórico en datos lo van a explicar aquí, ¿no? Pueden poner una parte que es parte del preámbulo. Igual, cada vez que hagan una citación a otro trabajo, artículo científico, etcétera, tienen que realizar una citación, ¿no? Entonces es importante que mantengan aquello, ¿no? Sobre eso obviamente pueden ir justificando. Aquí, por ejemplo, se ha puesto mucho de énfasis el uso del geoportal y lo que son los focos de calor, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista se puede trabajar. Luego tenemos el desarrollo, el marco teórico. Y esta parte va a cambiar mucho para cada uno de los grupos, porque el marco teórico, por ejemplo, de los que van a trabajar en el segundo tema, desarrollo de una plataforma de atención al cliente y modificación de los datos de los clientes, ¿verdad? Por ejemplo, los componentes, los conceptos de este tema son muy diferentes a los conceptos
que se tiene en el diseño y desarrollo de un sistema para la reserva de citas médicas, ¿verdad? Son conceptos muy diferentes. Por ejemplo, aquí se va a hablar conceptos como la banca, que es una corporación, ¿verdad? ¿Qué es un cliente? Y ahí podrían hablar otros aspectos de regulación bancaria que se asocia a este tema. Aquí, por ejemplo, si hablamos de las citas médicas, aquí seguramente van a hablar mucho acerca de las especialidades, ¿no? Suponiendo que aquí ustedes van a planificar y van a decir, ya, vamos a realizar este producto, esta aplicación o esta página web para unas 8 especialidades, ¿no? O tal vez dice, no nos afecta el número de especialidades, de una vez haremos para unas 15 especialidades, pero lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, obviamente tendrían que, dentro de los conceptos, ya describir siquiera unas 5 especialidades, ¿verdad? Y conceptos que se asocian más a la terminología médica. Entonces, desde ese punto deberían enfocar los conceptos en cada uno de los temas, ¿no? Que van a ser muy diferentes. Entonces aquí, por ejemplo, para este que era monitoreo de incendios, han descrito lo que es foco de calor, ¿no? Aquí han descrito, incluso han llamado a la referencia bibliográfica de donde han sacado la fuente, ¿no? Ahí, por ejemplo, han conseguido algún recurso, si consiguen algún recurso, tienen que describir la imagen, ¿verdad? O preferentemente la fuente, si no es una fuente propia, ¿no? Entonces así es como ustedes pueden ir describiendo. Aquí, por ejemplo, han descrito lo que es foco de quema, lo que es geoportal, etcétera, ¿no? Entonces, en cada caso siempre se puede ilustrar de una u otra forma. Aquí han descrito monitoreo. ¿Qué es el monitoreo? ¿No? Aquí dices un proceso permanente que consiste en revisar, etcétera. Entonces, en cada caso, en cada proyecto va a ser diferente, ¿no? Por ejemplo, en los dos primeros temas aplica muy bien lo que han visto hoy día, ¿no? El modelo vista controlador. Si implementan el modelo vista controlador, pueden describir tranquilamente esa parte, ¿no? Incluso ya pueden ir definiendo qué framework van a usar, ¿no? He visto que una gran mayoría maneja muy bien Java. Tal vez lo pueden hacer en Java, ¿no? O tal vez quieren innovar, tal vez quieren utilizar, no sé, un framework de desarrollo más moderno, como decir, a ver, intentaremos hacer en SQL Server y C Sharp utilizando Visual Studio. ¿Qué tal nos va? ¿No? O tal vez alguien dice, ya, mejor hagamos en JavaScript y utilizaremos algún nodo que nos permita trabajar de forma interactiva con la parte de CSS, ¿no es cierto? El diseño de la interfaz gráfica en la parte de frontend, ¿no? Entonces, obviamente va a variar, ¿no? Entonces, eso ya también tiene que ir pensando a nivel de grupo, ¿no? Lo que van a hacer, porque en función a lo que van a planificar, obviamente, también van a utilizar los conceptos. Entonces, aquí, por ejemplo, han descrito monitoreo, incendio, que era parte de este tema, ¿no es cierto? Por eso han descrito de esa manera. Bueno, aquí es incendio forestal, tal vez no aplicaba mucho porque no es un incendio de una casa, es incendio forestal, pero igual, esta imagen sí está más ilustrativa, ¿no? Incluso tiene la definición y la cita bibliográfica del recurso que se ha utilizado. Habla de lo que es región. Cuando nosotros trabajamos con mapas digitales, típicamente hacemos descripciones a las capas. Podemos utilizar imágenes rasters o imágenes vectoriales, pero se hace referencia a región, entonces un buen concepto para describir en este caso. Después, reporte, ¿no? El reporte prácticamente lo usan todos, ¿no? Obviamente varía dependiendo del framework o la aplicación con la que se genera un reporte, pero se puede igual describir, ¿no? Se puede describir. Base de datos es un concepto genérico, todos lo van a llegar a usar en realidad, ¿no? Aquí también han descrito bases de datos, han descrito página web, han descrito qué es un sistema de información geográfica y han registrado aquí la cita bibliográfica, ¿no? Además de poner una imagen ilustrativa. Después aquí han descrito Google Earth Engine porque la idea es que se puede utilizar también herramientas de procesamiento en Big Data como lo es Google Earth Engine, ¿no? Aquí han descrito Google Earth Engine y más o menos en qué consiste. Framework básicamente lo usan todos, ¿no? Pueden utilizar el concepto stack, pueden utilizar el concepto framework, pero framework es un término genérico para alguna herramienta o plataforma que se utiliza para el desarrollo, ¿no? Tomando ciertos patrones o características. Entonces,
lo han descrito ahí muy bien. Aquí, por ejemplo, seguramente iban a usar JavaScript o tenían ya pensado aquello, ¿no? Se han descrito que es JavaScript como lenguaje, ¿no? A llamar igual una cita bibliográfica. Han descrito MySQL también, que es el gestor de base de datos que iban a usar, ¿no? Bien, entonces esa es la parte de la teoría. Quizás es lo más fácil, ¿verdad? Es lo más fácil porque hay mucho que se puede redactar en esa parte, pero lo importante es que comprendan bien los conceptos, ¿no? ¿De qué serviría que redacten un excelente marco teórico? Pero si no retienen esos conceptos o manejan una terminología técnica más avanzada, no sirve de mucho, ¿no? La idea es que también aprendan. Luego viene la parte, el punto 2, que es la justificación del proyecto. Entonces, la primera parte dice justificación técnica. Entonces, en la justificación técnica tienen que describir la importancia asociado al uso de las herramientas que van a utilizar, ¿verdad? ¿Por qué es importante? ¿Qué es importante? Pues, a ver, por ejemplo, si yo me trazaría el caso, ¿por qué es importante tener un sistema para la reserva de citas médicas? Por ejemplo, si lo describen desde un punto de vista, pueden hacer referencia a los múltiples stacks de desarrollo que existen hoy en día y las diversas herramientas o nodos que nos permiten optimizar mejor los formularios, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, se puede replicar mejor los objetos que se utilizan para una aplicación, ¿no? Entonces, podrían tratar de describir desde ese punto de vista la parte científico-técnica, ¿no? O también muchas veces puede estar asociado a las oportunidades que existe para la investigación, ¿no? En este caso, han descrito eso, ¿no? ¿Por qué es importante los geoportales? ¿Qué ventajas otorgan a los usuarios, etcétera? ¿Cierto? Entonces, en esa parte lo han justificado bien. Ahora, la justificación económica, ¿no? Entonces, esto muchas veces trata de justificar de que lo que van a hacer en algún caso puede generar buenas utilidades económicas o bien, si se justifica económicamente, se está describiendo que es un proyecto, un recurso que va a estar disponible a mucha parte de la población que no goza quizás de buenos recursos económicos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista se lo puede describir. Pero típicamente hace más referencia a la rentabilidad de un proyecto, ¿no? Entonces pueden tratar de enfocarse a ese lado. Luego la parte social, ¿verdad? La parte social siempre aplica en los proyectos, por ejemplo, para el monitoreo de enfermedades infecciosas, cumple un rol social muy importante, ¿verdad? La salud es parte fundamental del desarrollo social, ¿no? Entonces hay mucho ahí que se puede justificar. Luego viene aquí el diseño teórico de la investigación, que tiene varios puntos también. El primero es la formulación del problema, que es delimitación del contenido temporal y espacial. Cuando ustedes van a definir, van a delimitar el proyecto a nivel temporal, más o menos hace relación al periodo de tiempo con el que van a utilizar sus datos, ¿no? Eso muchas veces se aplica más a proyectos donde se utiliza un histórico de información. Pero en el caso, sí, en el caso temporal, ¿no? Podrían hacer referencia, por ejemplo, a al servicio que se pretende otorgar al cliente en tiempo real, ¿no es cierto? Pueden ahí describir también un número aproximado de clientes, ¿no? Para los que van a dimensionar su proyecto, ¿no? Como decir, la aplicación, se va a desarrollar una aplicación que pueda ser de utilidad a 100 clientes, por ejemplo, no sé, 100 clientes en un semestre. Entonces, se puede buscar siempre un criterio para definir la temporalidad. Y la parte espacial, ¿no? La parte espacial hace referencia
a la envergadura en área de su proyecto, ¿no? Por ejemplo, si dicen plataforma de atención al cliente, entonces ustedes pueden delimitar y decir, no, este proyecto va a estar orientado solamente a usuarios de la ciudad del Alto, por ejemplo, ¿no? Puede ser una idea, una referencia. Entonces, obviamente esto va a variar mucho en cada proyecto, porque cada proyecto tiene un enfoque diferente, no son tres proyectos muy diferentes entre sí. Pero más o menos aquí ya les he descrito en qué consiste esta parte de la delimitación del contenido, tanto a nivel temporal y espacial. Entonces ahí ustedes van a definir y delimitación del contenido. Ustedes igual tienen que estimar esta parte, ¿no? El sistema va a realizar tales cosas. Aquí, por ejemplo, va a permitir el registro de usuarios, va a permitir el monitoreo de incendios y los reportes de información. Ahora, ¿qué no va a realizar el sistema? ¿Qué han dicho eso? Despliegue de focos de calor a nivel internacional. Con eso, ¿qué han dicho? Que solamente van a trabajar dentro de algún departamento de Bolivia, ¿no? El sistema no va a generar reportes estadísticos, eso ya están aclarando acá, ¿no es cierto? Van a procesar imágenes y eso lo van a plotear en una página web, pero no se va a generar reportes estadísticos, ¿no? Y el sistema solo se ejecutará de manera local. Entonces ellos están diciendo ya, vamos a desarrollar la aplicación, pero solo va a funcionar a nivel de un localhost. No es que lo vamos a llevar a un servidor y vamos a configurar un puerto para la funcionalidad en Internet, ¿no? Más o menos eso es lo que han querido decir, ¿no? Entonces, aquí en realidad hay que hacer un equilibrio, ¿no? No hay que prometer mucho, pero tampoco hay que prometer algo muy básico, como decir, el sistema va a consistir de una página web, ¿no? O sea, tiene que también sustentarse en algo, ¿no? Entonces, típicamente aquí se hace un equilibrio y eso también es algo que tienen que practicar, porque cuando ustedes hagan sus proyectos de grado personales, básicamente el éxito de su defensa o su desarrollo va a depender de cómo manejen bien esta parte de la delimitación. Después de limitación temporal, aquí por ejemplo han estimado, ¿no? Los primeros días de septiembre, ¿verdad? Y un periodo de 3 meses. La limitación especial aquí han definido, ¿no? Se va a trabajar exclusivamente para el departamento de Santa Cruz, ¿no? Entonces, esto aplica bien al caso de un geoportal, ¿no? Obviamente a los otros casos es diferente, ¿no? No es el mismo enfoque que se da, pero igual pueden utilizar este criterio, ¿no? Por ejemplo, para lo de atención al cliente podrían delimitar solamente una ciudad, no sé, tal vez quieren delimitar solamente la ciudad de La Paz o solamente quieren determinar la ciudad de la, ¿no? Entonces ustedes ya pueden utilizar algún criterio. Después viene la parte de los objetivos. Van a tener un objetivo general. El general dice diseñar y desarrollar una página web que permita navegar en un geoportal para el monitoreo de incendios en regiones forestales. Está vendiendo la idea del producto, ese objetivo general, y siempre se lo desarrolla en infinitivo, ¿no? Siempre. Cantar, trabajar, etcétera, ¿no? Siempre en infinitivo. Después, objetivos específicos hace referencia a las partes, cómo ustedes van a desarrollar su proyecto, ¿no? Por ejemplo, dice identificar las áreas afectadas, ¿verdad? En un determinado periodo. Desarrollar y diseñar una base de datos, ¿no? Entonces, esta es una desagregación del proyecto, ¿no? Obviamente, si se dan de cuenta, aquí lo han hecho muy simple, ¿no? Alguien que es más técnico y profundo puede desarrollar más todavía esta parte. Luego, han descrito aquí los objetivos de los productos, los objetivos de las actividades a nivel de tarea, ya lo están tratando aquí, ¿verdad? Entonces, obviamente aquí también va a depender mucho de la iniciativa y criterio que ustedes apliquen, pero obviamente eso también va a depender mucho de de cuánto investiguen, ¿no? Mientras más investiguen, van a poder implementar más cosas y van a tener también más criterio para redactar. Vayamos luego a la definición de variables conceptuales y operacionales, lo que son dimensiones e indicadores. Entonces, esto en realidad, ¿no? Esto en realidad depende mucho
del enfoque que ustedes le van a dar, ¿no? Por ejemplo, aquí, cuando me han preguntado a veces el grupo, yo les he dado estas ideas. Miren, van a trabajar ustedes con un geoportal porque ese es su producto principal. Entonces, a nivel de geoportal pueden definir lo que es geografía y el portal, ¿no es cierto? Tienen que aprender un poquito de geografía porque en base a eso van a poder explicar mejor su proyecto. Y tienen que también tener la idea de cómo funciona un portal, porque en base a eso van a desarrollar la parte funcional de su proyecto. Pero no constituye, ¿será que un geoportal solamente es un repositorio de imágenes georreferenciadas? No, no es cierto. También se desarrolla, se puede desarrollar la parte de la interfaz gráfica, algún formulario o cuadros de interacción con el cliente, ¿no? Todo eso en la parte de frontend. Y también se va a trabajar la parte de base de datos, ¿no? Esta parte constituye la página web, ¿verdad? Entonces aquí se ha segregado, si quieren, el proyecto en dos variables, lo que es un geoportal y lo que es una página web, ¿no? Entonces, para esta parte va a depender mucho de su iniciativa, ¿no? Tal vez en algún caso simplemente se van a reducir a trabajar solo en una página web. Pero a nivel de frontend pueden describir mucho, pueden subdividir. Igual a nivel de backend, dependiendo del enfoque que le vayan a dar. Después dice diseño o dispositivo de prueba. Entonces, aquí, por ejemplo, han descrito algo acerca de los estudios exploratorios. En realidad aquí han hecho referencia a lo que podrían ser experimentos de campo. Obviamente para su proyecto no iban a desarrollar experimentos de campo porque eso hubiera implicado que iban a moverse hasta allá e iban a tomar muestras, ¿verdad? Pero obviamente eso por lo menos no, en una materia no se lograría hacer un proyecto tan avanzado. Pero aquí tienen que más o menos tener esa idea, ¿no? Un dispositivo de prueba. Si quieren, puede ser una prueba piloto de lo que sería su proyecto si se implementa a gran escala, ¿no? Entonces a eso tienen que enfocarlo en esa parte. Después, métodos, técnicas, instrumentos de investigación a utilizar. Entonces aquí ya entran las herramientas, pero ya con nombres y versiones específicas, ¿verdad? Que, por ejemplo, han descrito QGIS, que se va a usar Google Earth Engine, ¿no? Entonces ya a nivel de herramientas se está describiendo y mejor si se habla a nivel de versiones o si se describe alguna funcionalidad específica de alguna versión de sistema de software, ¿no? Entonces aquí es donde se puede describir esa parte mejor. Métodos, técnicas, instrumentos de investigación a utilizar, ¿no? O incluso alguien puede adaptar lo que es la metodología ágil, ¿no? Revisan, vamos a implementar metodología ágil. Ya. Es una buena iniciativa para la gestión de proyectos. Eso también lo pueden incluir en esta parte. Después viene aportes, impactos y oportunidades. Entonces, cuando hablamos de aportes, en realidad hace referencia a lo que ustedes van a aportar a su proyecto, ¿no es cierto? Tal vez ya hay algunos buenos prototipos que utilizan ciertos frameworks o herramientas específicas para lo que están haciendo. Está bien, pero tal vez ustedes pueden aportar más de su parte, ¿no? En el hecho de que vamos a personalizar mejor los formularios, ¿no? O se utilizaba, no sé, se utilizaba anteriormente un framework básico, ¿no es cierto? Para PHP. Nosotros vamos a utilizar este framework que es más moderno. Ese va a ser nuestro aporte. Vamos a utilizar una herramienta más moderna para obtener el mismo producto, pero vamos a sacar beneficio a las bondades de este nuevo framework, ¿no? Entonces, más o menos a eso se asocia, ¿no? Al aporte que ustedes le van a dar al proyecto, ¿no? Porque siempre hay un prototipo, pero muchas veces el aporte, es decir, cómo ustedes mejoran, ese prototipo es el plus de su proyecto. Entonces, más o menos a eso se orienta esta parte. Y después el impacto, ¿no?
por ejemplo, si hablaríamos del diseño de un geoportal para las infecciones, ¿cuál es el impacto, no es cierto? Si se desarrolla en buena manera este proyecto, se lograría un gran impacto al reconocer de manera cuantitativa el número de los casos que se presentan con el tema de las enfermedades infecciosas. Entonces, a eso está asociada esta parte de impactos, ¿no? Cómo está su proyecto generando impacto, ¿no? Desde cualquier punto de vista. Oportunidades, ¿no es cierto? ¿Qué oportunidades se pueden generar con estos proyectos, ¿no? Puede tal vez generar oportunidades laborales u oportunidades de investigación en un área técnica específica. Entonces, más o menos en eso consiste esta parte. Luego viene su plan de trabajo, ¿no? En su plan de trabajo van a más o menos describir cuánto tiempo les va a tomar, en cuánto tiempo ya lo van a acabar, qué herramientas o metodologías van a usar, etcétera. Después viene el presupuesto del proyecto. En lo que es el presupuesto del proyecto, ustedes pueden mencionar cuánto de presupuesto van a utilizar o si es que van a utilizar exclusivamente herramientas open source, etcétera. Luego un cronograma de actividades, ¿no? Para un cronograma de actividades pueden utilizar un diagrama Gantt, pueden utilizar Visio. Visio les permite también armar ahí cronogramas, o pueden hacerlo en Excel, ¿no? Aquí ya depende mucho de su iniciativa, es ya iniciativa. Pueden hablar a nivel de un cronograma, a nivel del desarrollo del proyecto. ¿Cómo pueden hablar también de un cronograma a nivel del desarrollo del perfil de proyecto? Esto es más o menos lo que han hecho esa vez, ¿no? Han empezado a trabajar el 23 de agosto y han acabado el 5 de septiembre, ¿no? Aquí lo más importante sería el cronograma de desarrollo del proyecto, ¿no? El tiempo que van a desarrollar, 4, 3 meses y medio más o menos. Más o menos eso se enfoca más, ¿no? Pero ya, si quieren también a nivel de perfil de proyecto pueden hacerlo, pero creo que ya no resulta muy práctico porque no hay mucho tiempo, ¿no? Básicamente van a tener que acelerar esta parte. Esto es lo que en realidad me interesa, ¿no? Cronograma de actividades, pero del desarrollo total de su proyecto, ¿no? Entonces aquí ya depende mucho de la iniciativa y creatividad que ustedes apliquen. Y finalmente la bibliografía, ¿no es cierto? Tienen que estar citadas todas las fuentes que han usado. Y por lo menos deberían tener de 10 a 15 fuentes. Porque cuando hablamos de 10 a 15, por lo menos se está haciendo referencia a que el trabajo que ustedes han hecho es serio, ¿verdad? Denme solo 2 minutos, por favor, estudiantes. Bien, estudiantes, entonces, eso sería nuestra clase de justo en un minuto más, se va a cortar la sesión. Entonces, este video que les he explicado lo voy a subir junto a los otros videos de lo que han defendido hoy, ¿no es cierto? Y con eso ya pueden empezar a trabajar la rúbrica también en la actividad, lo voy a subir ese archivo Excel para que con eso empiecen a trabajar. Entonces, eso sería por ahora, estudiantes. Vamos a estar en contacto. Vamos a estar en contacto, estudiantes. Y ya con esto yo creo que tienen mejor las ideas y es cuestión de que empiecen a trabajar en sus respectivos temas y en sus grupos. En eso quedaríamos entonces, estudiantes. Muy buenas noches y muchas gracias a todos por el trabajo que han realizado el día de hoy. Buenas noches entonces, estudiantes. Vamos a estar en contacto. Que tengan igual una buena semana en sus otras materias. Hasta pronto, Inge. Gracias por la clase. Muchas gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Gary. Buenas noches, Hasta Inge. luego, Freddy. Buenas